El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, falleció a los 89 años de edad en Lima, dejando una importante huella en la literatura universal y en los defensores de la libertad y el respeto a los derechos humanos en el mundo. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Hola, sí, muchas gracias. Y en el año 2019, el escritor peruano Mario Vargas Llosa hizo una suerte de profecía sobre Cuba que molestó en ese momento mucho al régimen. Una profecía que todo pareció indicar se cumplió el 11 de julio de 2021. Perú ha perdido a uno de sus mejores hombres y nosotros a un ser infinitamente querido, a quien vamos a echar de menos, pero nos queda el consuelo, por supuesto, de no solamente del extraordinario padre que fue, sino del hermoso legado que le ha dejado al Perú y al mundo. El Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, murió en Lima a los 89 años de edad, dejando una huella imborrable en la literatura universal y también para defensores del respeto a la democracia, la libertad y los derechos humanos en el mundo, al ser un duro crítico de la dictadura cubana desde su temprano distanciamiento con la revolución de Fidel Castro. Creo que haciendo el balance es una experiencia trágica que ha costado a Cuba mucho más sufrimientos de los que hubiera padecido si no hubiera vivido la experiencia de la revolución. Vargas Llosa, para muchos el exponente más alto del reconocido boom latinoamericano, nació en Arequipa, Perú, en 1936. Desde su primera gran obra, La ciudad y los perros, de 1963, hasta Le dedico mi silencio, 2023, publicó grandes éxitos de novelas, ensayos y piezas teatrales, traducidas a múltiples idiomas, llevadas al cine e influido en generaciones de escritores y lectores. Entre sus obras más destacadas también están Pantaleón y Las visitadoras, los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo y El sueño del celta. Nosotros hemos acordado tratar de llevar este duelo en la intimidad, por eso estamos velando a mi padre en casa en lugar de hacerlo en un lugar público. Y vamos a rogarles, sé que eso es difícil tratándose de un personaje público, vamos a rogarles que respeten esa privacidad y eso implica que nosotros vamos a evitar hacer más declaraciones. Alejandro Ríos, programador del Festival del Libro de Miami, cuenta una anécdota que muestra la huella que dejó en la censura en Cuba el enfrentamiento político de Vargas Llosa con la dictadura cubana, después de que él visitara la isla en los años 60, inicialmente atraído por la joven revolución cubana, como la mayoría de los intelectuales latinoamericanos, y más tarde se distanciara de ella, tras el proceso del poeta cubano Herberto Padilla. Alejandro conserva esta foto del escritor peruano con la poetisa cubana Serafina Núñez en el 2001, quien recibió ese año un homenaje en el Festival del Libro de Miami. Pero le sorprendió la temerosa reacción de Núñez por tomarse esta imagen con Vargas Llosa, pese a que la obra de esta poetisa era ignorada por las autoridades culturales en la isla. Sí, Serafina Núñez, aquí está el libro, Serafina Núñez, se presentó en el año 2001. Fue muy complicado sacarla porque era una persona que habían ninguneado, una intelectual importantísima, que incluso Juan Ramón Jiménez había alabado en su época, la incluyó en su antología de poesía cubana. Al salir de ese evento, coincidía que en esa misma Feria del Libro, no era la primera vez, Vargas Llosa cada vez que podía venía a la Feria del Libro de Miami, eso hay que hacerlo constar. Yo lo veo cruzar la calle, lo llamo, amablemente se acerca, le digo, mire, Vargas Llosa, aquí tiene a la poeta Serafina Núñez, que ha sido en Cuba, que ha sufrido bastante la represión. El hombre se conocía los libros, o sea, lo que es un intelectual total, ¿no? Se conocía los libros, sabía a quién nos estábamos refiriendo. Pasó uno de los fotógrafos de Miami-Dade College y le dije, vamos a tomar este momento, y él hizo así, ahí está la foto, le aguantó el brazo y fue sumamente amable. Claro, cuando él se va, la señora que vivía en Cuba y debía regresar a Cuba, me dijo, a mí me gustó mucho esta foto, Alejandro, pero ¿qué pensará Abel Prieto? En esa época, Abel Prieto era el ministro de Cultura. O sea, esa señora que tenía tantos años, que era octogenaria, creo que murió como de 90 y tantos años, tenía miedo, todavía estaba aquí en Miami y tenía el miedo de que todavía fueran a agredirla otra vez ideológicamente, ¿no? Eso es insólito. Vargas Llosa, un asiduo participante del Festival del Libro de Miami, también emergió como líder político en Perú en 1987, al oponerse a la nacionalización de la banca, lo que lo llevó a fundar el Movimiento de Libertad y postularse para la presidencia en 1990, aunque fue el favorito
Durante gran parte de la campaña lo derrotó Alberto Fujimori en una inesperada segunda vuelta electoral, tras la cual se mudó a España, donde pasó gran parte de sus últimos años, antes de volver a su Perú natal, hasta su muerte este 13 de abril. Nosotros empezamos a leer a Vargas Llosa en Cuba, no como se leería a Solzhenitsyn, que era un hombre totalmente prohibido porque era anticomunista. Estábamos leyendo a un novelista que no incluye eso en sus novelas, toda la parte está del totalitarismo no está en sus novelas. Sin embargo, el régimen lo había prohibido. Entonces, teníamos en nuestras manos un escritor prohibido porque el régimen quiso. Acuérdate que el régimen supuestamente te enseñaba a leer y después te decía qué libro leer, ¿no? Y en ese caso, Vargas Llosa era uno de los excomulgados. Y por cierto, medios oficialistas en la isla han publicado una pequeña nota sobre la muerte de Mario Vargas Llosa, en la que por supuesto no hablan de las duras críticas que siempre le hizo a la dictadura en Cuba, y sí aseguran y opinan que él en el otoño de su vida siguió posiciones que llamaron de extrema derecha. Rolando Nápoles, América Noticias.